Si buscas vacacionar, el Caribe tiene aguas turquesa más cálidas que nunca. Ahora es evidente que los despliegues militares de Estados Unidos en el Caribe no solo buscan frenar el tráfico de drogas o contar cucharas de pescar. A finales de noviembre de 2025, el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo y buque insignia de la Marina de Estados Unidos, dejó el Mediterráneo rumbo al Caribe, escoltado por destructores, cruceros y submarinos. Esto aumenta a unos 15.000 el personal estadounidense en la zona, equivalente al 25-30% de los buques de superficie de la Marina. Estados Unidos ha designado oficialmente al Cártel de los Soles, un grupo que Washington afirma que está dirigido por el gobierno venezolano como organización terrorista en Venezuela. El Cártel de los Soles no es un cártel como tal, sino un término general para ciertas funciones. Peor aún, el presidente estadounidense Donald Trump declaró recientemente que no descarta una invasión terrestre a Venezuela, al mismo tiempo que mencionaba la posibilidad de un diálogo directo con el presidente Nicolás Maduro, antes de considerar cerrado el espacio aéreo venezolano. La situación es interesante porque toda la atención se concentra en Venezuela, aunque la ONU señala que hay mucho más tráfico en otros países de la región. Como vimos en nuestro video anterior, la cuestión ya no es tanto si Estados Unidos va a atacar, sino cuándo y en qué medida. La Casa Blanca busca un cambio de régimen y proteger sus intereses y activos actuales y futuros. Los despliegues militares, aunque son impresionantes, son solo una parte de una estrategia más amplia para derrocar a Maduro y acabar con casi 30 años de chavismo. Bienvenido a Terra Bellum. La geografía determina. Canal Si Tienes Video, no dudes en no perderte los próximos videos. A menos de 3.000 kilómetros de Florida, controla un tercio de las costas, resguarda rutas marítimas, clave entre Atlántico y Pacífico vía Panamá y tiene las mayores reservas probadas de petróleo. Para Washington, el país es más que un muro contra influencias externas. Es una palanca geoeconómica clave que puede redefinir los equilibrios globales de energía y comercio. Estados Unidos ha apoyado el cambio de régimen durante más de 20 años, desde el fallido golpe de Estado de 2002 hasta el respaldo a Guaidó. En 2019, su mayor temor es que Caracas se convierta en una cabeza de puente avanzada para Pekín, Moscú y Teherán en su patio trasero histórico. En un contexto de rivalidad internacional entre grandes potencias, Venezuela es una espina especialmente dolorosa en el pie de Estados Unidos. Es una palanca de presión asimétrica. Moscú distrae a Washington de Ucrania, Pekín asegura activos petroleros y Teherán transporta drones y misiles bajo la mirada estadounidense. Controlar Caracas permite dominar el Caribe y debilitar a rivales en otros escenarios estratégicos. En épocas de repartos de poder, Ucrania, programa nuclear iraní y crisis en Taiwán. El rápido ascenso de Hugo Chávez en 1998 rompió la tradición proestadounidense de Venezuela. Este teniente coronel golpista de 1990, elegido democráticamente con un discurso antiélite, nacionalizó PDVSA en 2007 y de hecho expropió ExxonMobil y ConocoPhillips. Centralizó el poder con 26 reformas constitucionales y protegió la economía, amenazando los intereses petroleros estadounidenses. La situación se le va de control a George W. Bush, a quien Chávez llamó el diablo en la ONU en 2006, y Venezuela continuará con su emancipación. La doctrina Monroe fue violada. Pekín dará más de $60.000 millones en préstamos de 2007 a 2018 pagados, con petróleo crudo a menos de $5 por barril. China controlará de hecho alrededor del 10% de los campos pesados de Orinoco. Moscú entrega S-300 con alcance de 400 kilómetros, Su-30 y tanque T-72, por cerca de $12.000 millones, respaldado por contratos de mantenimiento y drones en Francia. Teherán suministra drones Shahed de hasta 2.500 kilómetros, misiles, antibuque CM-90 y combustible refinado. Vital para el ejército venezolano, ya que Caracas perdió esto tras la nacionalización. Para la Casa Blanca está claro,
Los dólares del petróleo van al este. Estos acuerdos militares, sumados a 17 contratos con Moscú y una fábrica de drones de Teherán en 2025, fortalecen el poder militar. Trump está decidido a corregir el rumbo, no sin antes haber realizado un largo trabajo de desgaste. En marzo de 2013, Nicolás Maduro hereda un chavismo desgastado por 14 años, purgas, agotamiento social y dependencia petrolera. La fuerte baja de precios del barril en 2014 dejó al gobierno sin fondos para financiar sus políticas socialistas y militares. Y, sobre todo, sus grandes importaciones precipitaron una recesión histórica, menos 80% del PIB entre 2013 y 2022. Maduro hereda una economía destruida por sus propias políticas. El intervencionismo y las expropiaciones nacionalizaron 1.600 empresas y cerraron 1.000 fábricas. La manipulación monetaria provocó hiperinflación del 1.7 millones% en 2018 y así forzar la dolarización de facto desde 2019. También está la nacionalización del gigante petrolero venezolano y de las BSA en 2007, así como el éxodo de técnicos, que eliminó el conocimiento técnico, con una producción petrolera que se desplomó de 3.2 a 0.7 millones de barriles por día, según el Banco Mundial. En 2023, el 76% de las exportaciones venezolanas provenían del petróleo y los minerales, con clientes principales como Estados Unidos, China y España. La economía post-Chávez empeoró por las sanciones de Estados Unidos, desde 2014 más severas con Donald Trump. Esto afecta a la economía y obliga a Caracas a hacer intercambios opacos, sobre todo de oro y petróleo crudo. Codiciado por aliados y vecinos sudamericanos, Washington basa en esta opacidad sus acusaciones. Entonces el tráfico de drogas, pero también de armas con destino, por ejemplo, a las FARC en Colombia. Desde 2014, Washington ha observado cómo estas vulnerabilidades estratégicas maduran y los despliegues militares de Estados Unidos en el Caribe en 2025 podrían aprovecharlas. Por último, hay una lógica estratégica de Estados Unidos. En 3 fases, de 2015 a 2019, fue presión política y apoyo a la oposición. En enero de 2019, más de 50 países reconocen a Guaidó y Maduro enfrenta un fuerte bloqueo diplomático. Pero la estrategia de presión política será un fracaso frente a una oposición fracturada y el control del PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre las instituciones nacionales. La segunda fase es la de una presión económica desde 2014, sanciones a PDVSA en 2019 y congelación de activos de su filial en Estados Unidos por $7.000 millones. Luego sanciones sectoriales sobre todo el petróleo, el oro. El objetivo era eliminar las rentas alternativas e ilícitas, con pérdidas de cientos de miles de millones de dólares. Para Venezuela, en 2025, es la tercera fase, con una implicación directa del aparato militar estadounidense, mientras protegen los intereses de Chevron, beneficiada por una exención en Venezuela. Estados Unidos ha dado un paso más. La lucha contra el narcotráfico muestra algunas interceptaciones de GoFast como escaparate para la gente. Tras bambalinas, la actividad busca un bloqueo casi total para aislar a Venezuela de socios comerciales y militares. Este dispositivo debe ser una espada de Damocles sobre los ingresos y el suministro de armas de Caracas, esenciales para mantener el poder. La lógica de Estados Unidos es simple. Si no logra el cambio de régimen apoyando a la oposición o con sanciones, intenta un bloqueo marítimo para reducir drásticamente los ingresos de intercambios en especie. El aislamiento debe debilitar la posición de Nicolás Maduro en el PSV y provocar su salida. Washington podría considerar 3 opciones. La primera es negociar que Nicolás Maduro dimita y salga del país a cambio de garantías. La segunda implicaría acción militar de Estados Unidos, priorizando ataques aéreos a infraestructuras clave en Venezuela. Y por último, la tercera sería apoyar actividades clandestinas para impulsar un movimiento cívico-militar que
que derroque al gobierno actual. Cada opción se considera en conjunto, como parte de una estrategia global que combina presión económica, coerción militar y maniobra política, con el objetivo de culminar un trabajo de desgaste que lleva más de 20 años. Nada está decidido para Estados Unidos. Aunque una solución negociada parece lejana, sigue siendo la opción más atractiva para el país. Así se lograría una transición ordenada, sin altos costos militares y protegiendo las infraestructuras petroleras clave. Sin embargo, las iniciativas pasadas, ya sean las de hace algunos años o los acuerdos de Barbados en 2023 hasta ahora, todas han terminado en fracasos. Enfocarse solo en Maduro es un error. El neochavismo, con Vladimir Padrino López al mando del ejército desde 2014, también es clave. Diosdado Cabello lidera el partido y las fuerzas policiales, y los servicios de inteligencia están mayormente bajo control cubano. Desde los acuerdos con Chávez, estos actores pesan en las decisiones y complican la estrategia de Washington. Dar garantías a todos es complicado, igual que apoyar a una facción interna, pues Maduro solo es la punta del iceberg. Una invasión estadounidense a gran escala parece poco probable, pues causaría rechazo masivo en Estados Unidos y condena internacional. Según una encuesta de CBS, el 70% de los estadounidenses rechaza una acción armada en Venezuela. Otra encuesta de Ipsos del 14 de noviembre muestra que 55% de estadounidenses cree que los riesgos superan los beneficios. Con las elecciones de medio término cerca y la baja aprobación de Donald Trump desde marzo, esa apuesta política es insostenible. Algunos vecinos, como Trinidad y Tobago, República Dominicana, Guyana y Panamá, apoyan discretamente una intervención. Posiblemente acompañado por El Salvador, Argentina e incluso Ecuador, solo México y Cuba se oponen firmemente, mientras que Brasil y Colombia optan por una postura diferente. Y por ejemplo, el contexto es mucho más difícil de lo que uno podría pensar. Washington sigue dando exenciones a Chevron para importar petróleo venezolano, pese a la hostilidad mostrada. Una señal de que el sector petroquímico no será destruido en una gran operación, sino que financiará la reconstrucción e inversiones estadounidenses. Los recientes despliegues militares muestran fuerza y advierten: el bloqueo naval sigue posible. Los B-52 que salieron de la base de Minot con los transpondedores activados revelan una falta de intención. Sorpresa. Los ataques contra los Go Fast reflejan presión económica y política, dejando a Estados Unidos y Donald Trump cierto margen antes de una escalada, como el cierre del espacio aéreo o abordar petroleros aliados, previos a una invasión terrestre, que seguiría siendo el último recurso. Incluso la tercera opción de Estados Unidos resulta igual o más inestable. Otro camino para derrocar a Maduro y tomar el control de Venezuela requeriría reestructurar el poder civil y militar. Así se reducen las repercusiones políticas para Estados Unidos, se cuidan infraestructuras y se impulsa un gobierno transitorio, típico de sus métodos en América Latina. Hay señales claras, además de las declaraciones sobre la CIA, como las del secretario de Estado Marco Rubio, opositor de Maduro por más de una década, sin mencionar el incendio sospechoso en el complejo petroquímico de Onzuantegui, que sugiere sabotaje. Quizá el sector petroquímico tampoco salga indemne si hay intervención. Este esquema permitiría ataques selectivos, como a un sistema S-300 o una base de drones, para señalar una determinación firme y crear brechas para la oposición. Queda la cuestión del momento, el apoyo popular y los respaldos militares y políticos, especialmente tras el fracaso de las presiones políticas. Estados Unidos ya está muy comprometido y en un punto crítico. Admitir fracaso tras 20 años de esfuerzos en Venezuela sería embarazoso, sin mencionar el despliegue del 25 al 30% del personal de la Marina de Estados Unidos, lo que sugiere que algo ocurrirá. La caída de Maduro parece inevitable, solo falta saber cómo y cuándo. Pero en Terra Bellum, la geopolítica siempre sorprende. ¿Se acerca el final de Maduro? ¿Estados Unidos retrocederá? ¿Qué importancia tiene la crisis en Venezuela frente a otros conflictos?
Esperamos sus comentarios. Para apoyar Terrabellum y dar un regalo de Navidad sin estrés, use nuestro enlace de Holzkern en la descripción y utilicen el código Terrabellum para obtener un 15% de descuento. Les recuerdo las acciones simples: dar like, compartir y comentar relacionado con el video. Lo repetimos una y otra vez, pero lamentablemente ya se volvió obligatorio en YouTube. Vean los videos anteriores que quizás se perdieron. YouTube no siempre notifica, así que activen la campanita. Hay mucho contenido, como el nuevo portaaviones chino, la economía rusa, Trump en Nigeria, etc. Gracias a los miembros que apoyan financieramente el canal. El dinero es el nervio de la guerra, y eso permite financiar todo el proceso de creación de nuestros modestos videos. Además, tienen diferentes beneficios, incluyendo el acceso a todos los números de la revista Geopolítica, y estoy viendo la manera de darles acceso al guión escrito en forma de artículo. Sé que algunos lo habían pedido. Si eres estudiante de maestría, doctorado, investigador o profesor, contáctanos en Autor Sia Terrabellum Father para enviarnos tus valiosas contribuciones. Gracias a todos, en todo caso, por su fidelidad. Es un placer reencontrarlos hoy. Soy Quentin para Terrabellum y hasta la próxima.